¿ok? Entonces, la última parte que normalmente no hacemos en la clase, porque toma mucho tiempo, es hacer una lista, pero hoy sí la vamos a hacer porque es parte del ejercicio que quiero que completen, que pongas en tu hoja tu nombre hasta arriba y vas a poner a qué edad empezaste a trabajar. Ujú. Y vas a empezar a anotar todo el dinero que has ganado desde que empezaste a trabajar hasta el día de hoy. Lo más cercano a la realidad. Incluso si tienes la opción, a lo mejor Mari Carmen tiene, los que son cocodrilos aquí sí van a tener mucho orden, ¿no? Sus recibos de honorarios o las facturas. Entonces, a ojo de buen cubero, lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, yo empecé trabajando en Tercera Llamada como ejecutiva de cuenta y ganaba 6,500 pesos antes de impuestos al mes. Entonces, obviamente, pues 6,500 quedaban como 6,000 más o menos, ¿ok? 3,000 por quincena. Y eso lo gané durante los primeros 3 años. Entonces vas a poner 6,500 en mi caso por 12 por 3. Luego me ascendieron a gerente y ya ganaba 10,000 más comisiones. En promedio eran como 12,000 pesos. Que con eso pagaba la letra del coche. Me acuerdo perfecto, eran 2,500 pesos mensuales del Corsa rojo, que fue mi primer coche ya de independiente. ¿Cuántos años estuve como gerente? 5. Entonces, en promedio gané 12,000 pesos mensuales por 12, por 5 más las comisiones, que realmente las comisiones buenas eran nada más en diciembre y me llegaban 80,000 pesos extras, pero casi me iba yo al hospital el lunes, digo en enero, ¿ok? Y así, segundo trabajo, después cuando entré a la red de mercadeo, estuve ganando un promedio de 8,000 pesos mensuales en Sango por un año y luego por otros 3 como 15,000 y luego me salí. Y así, cada fuente de ingreso que hayas tenido, ve anotando cuánto has ganado hasta que llegues ahora. ¿Cuántos millones han pasado por tus manos desde que empezaste a trabajar? Quizás llevas 20 años produciendo dinero o quizás no. Quizás, por ejemplo, hay familias en donde el esposo trabaja, pero le da una cantidad mensual a la esposa y cuenta como fuente de ingreso. Ujú. Sí, porque finalmente tú te estás encargando de la chamba de la casa, que es bastante chamba. Ujú. Para esto les voy a dar unos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, váyame diciendo. ¿Alguien quiere irlo haciendo conmigo? A ver, ¿quién es el más jovencito de la sala? ¿Quién será? ¿Sandra o Eduardo? Póngame aquí en el chat cuántos años tiene cada uno. A ver quién lo hace. 36. Y tú, Sandy, se ve muy joven. Ay, no sé si salió, lo escribí. No. 39. Ay, ¿a poco? Yo creí que tú eras más joven que, que Eduardo. Eh, Ok, entonces, Eduardo. A ver, Eduardo. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde estás? ¿Sí puedes hacer el ejercicio o no por la cámara? Sí, sí, Cris. Ok. ¿Cómo vas? Híjole, voy en el primer trabajo, estaba haciendo Ajá. cuentas y todo esto. Ok. Este, Velo haciendo en voz alta para que lo vayamos completando. ok, mi primer trabajo fue de mesero. Ujú. Yo aproximadamente duré unos 3 años y
ya hice el cálculo de lo que ganaba más o menos diario, bueno, a la semana y al mes más o menos estaba yo ganando como 12,000, Ujú. como 12 al mes, anual serían 144,000 y en total, que fueron 3 años aprox, gané 432,000 pesos. Ok. En mi segundo trabajo, que apenas lo estoy apuntando, Ujú. trabajé en el gobierno Sí. y ahí tenía yo un sueldo de 2,500 a la quincena, o sea, 5,000 pesos al mes, ¿verdad? Ujú. 5,000. Y yo estuve ahí trabajando un año propio. Ok. Ujú. Entonces son 5,000 por 12, son 60,000 Ujú. y pues igual 60,000 porque fue la totalidad de un año aproximado. Eh, Posteriormente trabajé con mi tío, este, él me enseñó el negocio de los metales industriales Ujú. y él me pagaba, me acuerdo que 1,500 a la semana. Ujú. Entonces, 1,500 por 4 que serían al mes, serían 6,000. Ujú. Y yo trabajé con mi tío como unos 2 años y medio, 3 años. Ok. Pongamos, Ujú. pongamos 3 años. Ok, ok, ok. Bien. Entonces son 6,000 por 12 anual, fueron 72,000 Ujú. y en su totalidad por 3 serían 216,000 Ujú. pesos. Ujú. Después yo hice mi propio negocio, Ujú. justo de los metales industriales. Ajá. Ahí fue súper variante porque obviamente pues empecé ganando menos, pero terminé ganando pues una cantidad mucho mayor. O Ujú. sea, no sé, creo que el primer año, digámoslo así, aproximadamente yo ganaba como unos 30 al mes, unos 30 al mes, y sería entonces 30,000 al mes por 12 son 360 por un año, bueno, que sería igual por un año. Entonces, después de ahí, la verdad es que me empezó a ir muy bien. este, y yo ya estaba más o menos ganando mensualmente como, más o menos como unos 150, 180 al mes. Ok. Al mes estaba ganando como unos 180 por 12. Anualmente gané 2,160,000 Ok. y eso más o menos lo he de haber ganado mm, como unos 3 años más o menos. Ok. ¿En qué año vas? Este año voy, son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita van 12 años, Ujú. 12 años. ¿Y cuántos te faltan? O sea, ¿vas como a los 25, 28? Más o menos, sí, sí. Después de ahí, tuve un problema y este, estuve realmente como 3 años Ujú. inhabilitado de trabajo. Ujú. Ajá. Entonces eso no lo contamos.
Posteriormente, después de eso, este, entré a trabajar al Ujú, gobierno federal, y trabajaba también de Uber. Entonces yo ahí tenía un sueldo de 18,000 al mes, ujú, y en el Uber yo me acuerdo que ganaba como mm, 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 como unos 4,000 más o menos del fin de semana. Entonces eran 4 y 4, 8 y 8, 16 ujú, más 16. Y más o menos estuve ganando como 34 al mes. ujú, Y este, por años estuve ahí como 4. ujú, ujú, Que se me hacen 34,000. Entonces, por 12 son 408,000. ujú, Y de los 4 años gané 1,632,000. ujú. Y pues hasta ahorita pues es lo último. Y sí, Ok, ajá. excelente. Bueno, de ahí, bueno, hace unos par de meses me salí del gobierno federal. Entonces Ujú, ahorita sí, cambió me un acuerdo. poquito lo que es mi, eh, lo que gano, pero sí más o menos hizo como unos 35 al mes. Ok, Y ya como medio año. ok, multiplica 35 por 6 y ya sería lo último, ¿no? De tu bloque. Sí. Ok, ahora súmalo todo y todo súmelo para saber cuántos años fueron, qué cantidad y cuál es el total. Ok. Ujú, Muy bien, muy bien, muy bien. ¿listo? Voy, voy. Estás haciendo, ok. Me voy de espaldas, dice Lourdes. A ver, Lulu, confiésate. No, bueno, haciendo las cuentas, yo empecé a trabajar en más o menos eh, bien en 1987, cuando estaba en el CCH. Ujú, No miento, antes, porque fue en la secundaria, pero ahí nada más era como que regularizaba niños, entonces, pero de vez en cuando. Pero ujú, ya bien que estuve en las mañanas trabajando en un jardín de niños como, ¿cómo le llamaban? Auxiliar de educadora. ujú, Desde entonces a la fecha le sumé lo que no recuerdo con exactitud, pero más o menos por lo que una vez compré, me doy una idea de cuántas ganaba en aquel entonces por quincena. ujú, Entonces eran como 2,400 y así fueron 3 años. ujú, Luego, en el servicio social ganaba 2,000 pesos mensuales, entonces en ese año fueron 24,000. Luego en la residencia ganaba en promedio 8,000 al mes, que fueron 4 años, entonces son 384,000. Luego en la subespecialidad, que eran 12,000 pesos al mes, por 2 años fueron 288,000. Y ajá, ya luego empecé a ver lo de los trabajos entre las clínicas donde trabajaba, los consultorios y lo demás, más o menos eran como 20,000 pesos al mes ujú, y son 2,400,000 durante un lapso de 10 años.
Ujú, Luego en el hospital, ujú. pues ha ido incrementando las quincenas. Ajá, Entonces, más o menos los primeros 5 años fueron 600,000, los siguientes 10 años, 1,680,000 y los siguientes 10 años, 2,160,000, más lo del consultorio, que va siendo un promedio, porque ha sido más o menos, pero pues más o menos así durante 15 años. Ay, por eso te digo que me voy de espaldas, porque son 17,143,200. ok. Ok, una vez que tienes tu cifra, la siguiente Ujú. pregunta que te haría, gracias Eduardo, es a todos, es ¿qué sientes con esa cifra? Que ya la tienes enfrente. ¿Qué te hace sentir esa cifra? Ay, pues ahorita que hice este ejercicio, pues digo, ¿y dónde está, no? Ujú. Esta parte que me dijiste hace un ratito de cómo ese dinero pasó por tus manos y no sabes qué sucedió, ¿no? Claro. De entrada, Lulu, esa cantidad de dinero que acabas de mencionar, ¿crees que es mucha? ¿Crees que es poca? ¿Crees que es justo? ¿17 años dijiste? No, mucho más, O ¿no? sea, más o menos fue cuando entré al CCH es 1987. Ajá. ¿Cuántos años tenía? A ver, son 2025 menos 1987. Son 38 años. 38 años, 17 Tengo millones, ¿no? 52. Ajá. Empecé como a los 14, 15 años. Wow, empezaste muy jovencita. Ok, 17 Sí, millones para 38 años. ¿Crees que fue mucho? ¿Crees que fue poco? ¿Crees que fue lo justo? pues o sea, pensando como pensaba antes, ¿no? O sea, con lo que he visto contigo, yo creo que si tengo la memoria o esta parte de cómo a mí me enseñaron a pensar con el dinero, Ujú. pues diría que fue poco para tantos años de trabajar y todo lo que Saca invertí tu en promedio. Divide ahora. esos 17 millones entre los años y háganlo todos. Ujú. Y luego por Que 12 son entre 12 para sacar tu 38, promedio. 17, 143, 200 entre 38 años, Van a sacar su promedio, son Sandra, ahora. La cantidad que le salió 851 entre los años, entre, entre es, 12 para saber cuánto promedio ganaste mensual. Ajá, me sale 37,594. 37,000. Ok. Estás por arriba de la media del 95% de la población en México. Ujú. Ok, Eduardo. Eh, yo ya sumé los años, fueron 15 años y medio, Ujú. fueron 9,100,200. Ok, eso entre 15,5 años, entre 12 para sacar su promedio. ¿Ya lo tienen todos? Sí, Ujú. ¿Cuánto te dio? eh, se borró, pero- Ok. Bueno, ahorita que lo tengas, lo pones en el chat. Ok. La siguiente pregunta, que justo es lo que decía Lulu, con estos resultados ya fui millonaria, dice Mari Carmen. Ajá, pero hay un tema, ¿ok? ¿Dónde está todo ese dinero que ganaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Hasta volví a multiplicar, me regresaba a Chihuahua, no puede ser, hasta salían millones, decía yo, no. Y dije, no, algo está mal, hasta que los estoy escuchando y digo, no, no está mal, estoy ¿No? asustada. Sí. Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque todos han ganado millones, unos más, otros menos, dependiendo de todo lo que hablamos, de todo el contexto, ¿no? De lo que aprendiste, de tu habilidad para ganar dinero, de lo que sentías que merecías, donde dijiste, aquí me van a pagar tanto y está bien, y entonces ahí te quedaste.
¿ok? Esto es lo que se paga, va, me quedo aquí. En algún momento de mi vida yo cuestioné muchísimo eso, porque algo que me hacía muchísimo ruido era cómo puede ser, yo trabajaba en una de las mejores agencias en México de servicios artísticos, en el mundo de la farándula y hacíamos eventos espectaculares para gente de mucho dinero, pero a mí no me alcanzaba ni como gerente para pagar una renta en Polanco. O sea, no había manera. Conocen un montón de gente que trabaja en zonas muy buenas, pero viven hasta las orillas de la ciudad, porque no es compatible muchas veces el salario con la actividad con lo que la vida cuesta. La próxima sesión vamos a ver muchas estadísticas, tanto de cuánto gana la gente promedio en cada rubro actualmente y la proporción con otros países, muchos promedios que van a ver, ¿ok? Esto es muy interesante, porque todavía hoy hay mucha gente que sigue apostándole a solamente tener un empleo, porque fue lo que nos enseñaron nuestros papás. Entonces, esta parte es muy importante y con esto voy a cerrar este segundo bloque, porque sé que la mayoría va a contestar esto. En algunos casos, en el mejor de los casos, van a decir, tengo ya una propiedad, ¿no? O sea, parte del dinero lo gasté lo invertí en una casa que hoy es mía o en un departamento o tengo mi auto. La mayoría yo lo invertí en una casa, dice Eduardo, ¿ok? Sí, sí puede ser. Ahora, un activo que realmente, ¿cómo diferencias? Cuando tú esa casa la tienes rentada, en realidad es un activo. Si tú vives en ella, es un pasivo. Esa es la diferencia muy marcada en educación financiera. Si nada más estás viviendo ahí, en este momento no te está generando dinero, de hecho te cuesta, ¿ok? Entonces es realmente un falso tener solamente la inversión. Y claro que en determinado momento, si la necesitaras vender, pues tienes ahí un activo parado, pero en este momento todavía no se va a convertir en un activo hasta que tú lo vuelvas a un activo. Ya sea que hay gente que, por ejemplo, que ha convertido su casa en un mix porque rentan las habitaciones para Airbnb, o tengo unos tíos que tenían una casa muy grande en Puebla y construyeron cuartitos como para estudiantes y hoy viven de eso, ¿ok? Pero bueno, en la mayoría de los casos no va a ser así. ¿Ok? ¿La vas a rentar completa o la vas a vender? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula aprendida que nosotros tenemos que mover? La fórmula aprendida fue esta. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que hace que la gente esté tan atorada con la parte financiera o que no prospere? Es esto que lo tenemos en la química. Aprendimos primero a estudiar, a prepararnos, inglés, computación, de preferencia maestría, doctorado, que no está mal. Ojo, yo nunca voy a decir que no hay que estudiar. Nunca me escucharán decir eso. Yo lo que digo es que la mayor parte de la gente solamente se queda con lo que aprendió en la carrera y la especialidad, pero rara vez la gente continúa el desarrollo de sus habilidades y eso es un grave error, ¿ok? Entonces, la gente estudia para trabajar. ¿Qué es lo que el 95% de la gente aprende de cómo ganar dinero? En la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones. ¿Qué aprendiste de tus papás? ¿Qué viste de tu entorno? La mayoría de la gente a buscar un empleo. Tus papás te dicen, estudia, prepárate para que cuando crezcas busques una buena empresa, que te dé prestaciones y que tengas tu sueldo seguro, ¿ok? Ya cuando hay familias un poco más sofisticadas, te dicen, entonces pon tu negocio, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos también el negocio es un negocio pequeño. Hay de negocios a negocios. Yo conozco gente que tiene negocios y le va muy bien, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos no. O sea, estoy hablando del 95% de la gente
que aprendió esta fórmula. Para después, ¿cuál es el siguiente paso aprendido? Gastar. Aprendimos a ganar dinero solo para gastar. Está en la química, está en en el consciente colectivo. Entonces, estudiaste, te preparaste para trabajar, para luego gastar. ¿Están de acuerdo? Por eso la mayoría de las personas que llegan a las clases, cuando hacemos este ejercicio y les pregunto, ¿dónde está ese dinero? Me dicen, ya me lo gasté, porque esta fue la fórmula que aprendimos. Esta es la fórmula que tiene amolada financieramente al 95% o más de la población. Esto que aprendimos, porque lo aprendimos incompleto, ¿ok? Rara vez nuestros papás nos dijeron de niños, ahorra para invertir, para que lo puedas multiplicar. O alguien lo escuchó, ya se me borró. Alguien lo escuchó de sus papás. A mí mi papá me decía ahorra y tenía yo ¿cómo se llama? Mi alcancía, una alcancía como estas, que siempre he tenido, y yo los domingos me daba mi dinero y yo lo ponía ahí, ¿ok? Y una vez al año lo rompía y me lo gastaba. Esa era la fórmula aprendida. ¿Alguien igual que yo? ¿Alguien ni a cochinito llegaba? Y Solo mira ahorra. que, Ujú, sí, perdón, sí. hoy, hace rato escuché a un niño que le está ayudando en el trabajo a su mamá ahorita en sus vacaciones y le está dando algo de dinero y le dice a su tío, ay, le he estado diciendo a mi mamá que si puedo comprarme, que si el jueguito, que tal, y todo el mundo me dice que ahorre, que ahorre. Y yo me quedo, ¿y cómo es diferente a decir, ¿por qué no aprendes a multiplicarlo? Así es. Porque Sí. para cuando, dice, ¿por qué cuando haya un intercambio escolar tienes dinero para comprarte algo, pero su dinero ya no va a valer igual? Claro, y al Entonces, final, o sea, ahorran el año para gastárselo y empiezan de cero. y Otra la vez, misma, nosotros aprendimos eso. Por eso llega el aguinaldo y la gente ya lo debe, o para enero ya no tiene la famosa cuesta de enero, es este patrón aprendido, justamente, que se repite cada año. Cada año es lo mismo y ves a la gente sufrir en enero por falta de dinero. Y dicen, nadie se da cuenta dónde está el error en la fórmula. O sea, lo repetimos. Y le pasa también a la gente en sus negocios que son por etapas. Por ejemplo, en la agencia donde yo trabajaba, pues cuando era la época del año de muchísima afluencia financiera en los eventos, empezaba en septiembre y ya no paraba hasta diciembre. O sea, era cuando nos entraban la lana de todos los eventos, todas las fiestas de fin de año, ¿ok? Pero ¿cuáles eran los periodos de vacas flacas? Normalmente enero, febrero eran muy bajos y verano. Y todos los años yo me acuerdo que mi jefe hacía unos corajes en la época de vacas flacas, que no, nadie marcaba, estábamos ahí en los escritorios perdiendo el tiempo, nos poníamos a arreglar papeles, o sea, no había nada que hacer. Y él estaba de muy mal humor porque no había dinero. Y yo decía, pues es que es lo mismo todos los años, o sea, no entiendo por qué se enoja si todos los años es igual, o sea, sería cuestión de hacer algo distinto en estos meses del año o de plano, o sea, asumirlo como parte de la realidad de un negocio que tiene etapas, ¿ok? Lo mismo pasaba con mi exnovio Ashish en India. Él es fotógrafo del Taj Mahal, entonces por el calor, los turistas no vamos de ninguna parte del mundo a 50 grados centígrados que están en verano en la India. O sea, imagínate 50 grados centígrados o sea, aunque es el Taj Mahal, no lo quieres ver. No quieres estar al sol ahí, no hay forma, ni con sombría ni con nada. Entonces, más o menos de febrero empieza de abril a agosto, no hay nadie en el Taj Mahal, o sea, solamente la gente local que aguanta el calor, ¿ok? Entonces ellos ya saben que en esa época del año no va a haber trabajo, él ni va, o sea, lo que hace regularmente es en la época de vacas fuertes, que es a partir de ahorita, de agosto hasta enero, pues trabajar mucho, ahorran
para la época de vacas flacas. Hasta ahí les llega el IQ financiero. Y yo le decía, ¿por qué no aprovechas estos meses que ya sabes que no va a haber trabajo para dedicarte a otra cosa? No, porque así aprendí, porque es la época en la que descanso o porque no me quiero dedicar a ninguna otra cosa que no sea el turismo y la fotografía. Y yo decía, bueno, pues entonces, pues aguántate. Yo haría algo diferente en lugar de estar sufriendo, de estar limitado, de gastarme todos mis ahorros. Si es algo, es un ciclo que se repite, pero la cultura a veces es tan fuerte que no nos damos cuenta, ¿ok? Y no importa que pues, era un empresario el que tenía el negocio de los eventos y cada año era lo mismo. Lo vi hacer eso 10 años seguidos, enojarse en época de vacas flacas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros no somos así? Que, que las épocas de ciclos de mercado, se los pongo como otro ejemplo. Las crisis financieras son cíclicas y se dan por ley de mercado mínimo cada 10 años. Cada 10 años hay una crisis financiera. A veces antes, ¿ok? Ahora en enero tuvimos una muy fuerte en los mercados financieros por las decisiones que tomó el presidente Trump con respecto a los aranceles y todo eso que tronó las bolsas. Y fue un año difícil, de 6 meses de mucha inconsistencia en los mercados, mucho miedo, mucha especulación, que ya afortunadamente desde hace un mes ya todo llegó a la normalidad, ¿no? Pero hay momentos así, hay momentos de crisis fuertes, algunos cortitos como este, otros muy largos como el de la pandemia, pero todos tenemos, o crisis personales, momentos de una crisis personal en donde te enfermas, en donde hay un accidente, donde pasa algo que claro que le pega a tu economía, por supuesto, hasta que logras salir de ahí. Y si no tienes ingresos pasivos, ¿qué vas a hacer? ¿No? Yo me aventé 40 días en cama con neumonía, poco tiempo después de que terminó la pandemia, de que no podía mover ni un dedo y literal no sé qué hubiera pasado si no tuviera pasivos. O sea, ¿quién aguantaría 40 días sin chambear? Ahí te lo pongo encima para que lo pienses, porque no te va a avisar, ¿ok? O algún familiar tuyo, como ahorita mi mamá que está pasando por un proceso muy crítico de quimioterapia y que ya se le cayó su cabello después de la sesión número 18 y ahorita ya no puede caminar ni para salir de la casa, ya está usando silla de ruedas del cuarto al coche, o sea, hasta que se recupere. Entonces, si no tuvieran pasivos, mis papás, ¿qué estarían haciendo hoy? Todo eso hay que empezar a mirarlo. Entonces, esa fórmula aprendida de prepararme para luego trabajar, para luego gastar, es muy peligrosa, porque no tenemos en el ADN la conciencia de las inversiones. Vamos a hablar de eso arduamente. Voy a dar todo un desglose de esa parte cuando lleguemos a esa área, ¿ok? Pero las inversiones es un universo desconocido para la mayor parte de la gente. Y por otro lado, tampoco nos dijeron diversifica tus fuentes de ingreso. Diversifica tus fuentes de ingreso. Nadie nos dijo, ¿ok? Y quiero cerrar esta sesión. Espero encontrar esta frase que puse hace unos días en Instagram y que, ¿cómo se llama? Ah, me lo tengo en mi teléfono, que la puse hace unos días y que me daba mucha risa. Se la escuché a un empresario amigo mío y le dije, tienes toda la razón. Espérame. Ay, ¿dónde la guardé? No puede ser. No, creo que nada más la puse en Facebook. La voy a tener que hacer es que la puse en el texto de WhatsApp y ya se borró. Y decía, el que mucho abarca, gana de todas partes. ¿Ok? Entonces yo, la verdad es que durante muchísimo tiempo me creí eso, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y ahí estaba yo de burra enfocándome en una sola cosa. Y se me caía toda la economía. Y cuando empecé a desarrollar la habilidad de tener una fuente de ingreso, luego otra al mismo tiempo, luego otra al mismo tiempo, luego otra al mismo tiempo, y las fui abriendo en paralelo una y otra, escalonadamente,
Pues de repente me encontré ganando de 5 fuentes de ingreso diferentes y me di cuenta que esa era la solución, que nunca había sostenido la abundancia a ese nivel. Obviamente ahora vamos a ir por un nivel mucho mayor, ¿ok? Pero ya no me creo eso. ¿Y por qué no? Todos los millonarios del mundo tienen de 5 a 7 a 10 fuentes de ingresos. Imagínate Carlos Slim diciendo, ay, no, yo nada más telefonía. O sea, yo no me voy a dedicar a nada que no tenga que ver con telefonía. Y entonces, Sanborns, y entonces los gimnasios que tiene, y él no hace ejercicio, nos queda claro, ¿ok? Los negocios de seguridad, porque tiene también discotecas, de los que yo le conozco, por los eventos que en algún momento le hicimos, debe tener más negocios, más los bancos, Inbursa, más prácticamente si vamos a Plaza Carso, pues gana de todos los locales que hay ahí, ¿no? El acuario también, el museo, que deben ser los que menos lana le dejan, ¿no? Pero una variedad infinita de opciones de fuentes de ingreso, ¿ok? No las vas a abrir todas al mismo tiempo, te volverías loco, pero justamente cuando son fuentes de ingreso pasivo, significa que no necesitas estar presente totalmente, parcial o totalmente para poder generar. Y esto que estamos haciendo hoy es una fuente de ingreso pasivo para mí, porque como estoy grabando las sesiones, cuando terminemos el curso con estos por lo menos 20 módulos, a los que les voy a ir agregando más cosas, ¿ok? Se va a quedar grabada la sesión, voy a seguir vendiendo el curso, pero ya no lo voy a tener que volver a dar. Entonces ahí se vuelve un pasivo. Ahorita lo estoy dando yo, estoy poniendo mis horas pompa aquí, a su servicio. Y lo disfruto muchísimo, me encanta. Pero eventualmente mi intención es que esto se convierta en otro ingreso pasivo más, ¿ok? Ahorita somos aquí 7, más o menos en promedio cuando lo arranqué, porque fue una semana, dije lo voy a lanzar con quien esté, más o menos lo pagaron unas 15 personas, ¿ok? Multipliquen 4,490 por 15, pues no fue un arranque malo. Si después le pongo una muy buena publicidad, una plataforma de marketing digital, lo subo a una plataforma digital como la de Bob Proctor, que se vea muy pro, y lo vendo, pues que venda 50 al mes, multiplica cuánto puede ser. Ujú. Pero lo podríamos hacer con un curso tuyo que valga 1,000 pesos, ¿no? Imagínate, Lulu, un curso grabado de la prevención en el embarazo, de las cosas que las mujeres tienen que hacer para tener un embarazo saludable. Sí, estaría genial. De hecho, déjame decirte que no te, creo que te había platicado que como que andaba en mi cabecita el hacer una aplicación, pero ¿Mm? ahora que tú estabas hablando de los cursos y poderlos vender, o sea, realmente, o sea, tendría un chorro, porque Tú puedes, sería tú eres una el manejo enciclopedia. preventivo del embarazo, Imagínate cuántas mujeres este, no has traído, cuántos bebés no has traído al mundo. pues más o Miles. menos así como esto que hiciste así como un ejercicio, pues no sé, un buen, más de, ay, no sé, creo que la otra vez estaba entre 40,000 o algo así, 40 entre mil los que bebés atendí yo y han los parido que, con Lulú. Imagínate si no es experta. y aparte de eso, pues tengo lo que es biología de la reproducción, entonces ¿Mm? tengo mucha cuestión de endocrino gineco. Y Ujú. entonces, pues todo eso es de suma importancia, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden prevenir desde la adolescencia y entonces hay, o sea, métodos, planificación familiar. No, Claro, no, tú ahorita podrías estoy así tener como que un arsenal de cursos que además no hay tal en cual. el mercado y volverte una Ujú. influencer del tema, Lulu. Yo puedo ser tu representante. Sí, me voy a pegar contigo porque eso lo tenemos que aterrizar y crear Ajá, ya, no hay más. claro. Claro, fíjense, Sí, acaba de salir una idea millonaria de este taller. sí. Ajá. Imagínate que cada curso lo vendieras en 2,000 pesos. Ujú. O sea, No, ¿cuántas estaría vas a traer? genial. 100 de cada uno al mes, porque tienes un chorro de mercado. No, hombre, Lulu, ya, Ujú. ya, ya, ya estarías generando un ingreso pasivo que si esa lana la pones a trabajar después, ya, o sea, Claro.
Seguirías haciendo lo que amas por gusto, pero no por Sí, necesidad por llegarías a supuesto. tu valor agregado llegaría a muchísimo más gente, porque todo ese conocimiento no llega a ningún lado, realmente se pierde Así es. al no compartirlo, ¿ok? Sí, Por no, eso sí yo está dije, cañón. tengo que sacar ya este curso porque tengo un montón de cosas, mucho valor agregado que darle a la Ajá, gente, pero pues claro. lo doy en las masterclass muy rápido y no se está llegando a la gente, ¿no? El libro, lo mismo, Lulu, tú puedes escribir un libro de todo eso, varios. Sí, Ujú. ujú, Y es muy fácil escribir sí, un libro. claro. Lo puedes hacer, la técnica, por ejemplo, que utiliza Richie Espinosa, que es el chavo que me lleva a mis redes sociales, fue Ujú, a través de grabar, lo que es como graban Tony Robbins, John C. Maxwell, no sé si saben, pero tiene como 50 libros. Dices, oh, por Dios, ya. ¿por qué tiene tantos? Porque los graba, porque los Ok, dicta, que y luego tiene un corrector, una persona que se echa toda la los va tarea editando. de transcribirlo, de corrección de estilo. Obviamente las ideas salen de él, pero es infinitamente más rápido grabarlo que escribirlo, sobre todo si no eres un Sí, por escritor supuesto. profesional. Entonces yo me tardé 2 semanas en grabar mi libro, pero todo lo tenía aquí, o sea, los temas ya me los sé, lo fui dictando, Ujú, fui creo que 3 veces a grabar en periodos de 2 o 3 horas y listo. Todo el trabajo después lo hicieron ellos, el diseño, la portada, los ajustes. En 2 o 3 meses ya estaba el libro. Y ahora, pues, después del primero, te dan ganas de escribir otro. Y ahora viene ya la saga, ¿no? Ahora el siguiente se va a llamar Mis padres están quebrados y yo no lo sabía, donde vamos a meter mucho de cómo explicarle a los niños Claro. el tema de educación financiera, con muchos ejercicios, que ellos mismos me han dado muchas ideas de cómo Oh, compartirlo con genial. la gente y negocios que los niños pueden hacer, que me han compartido mis mismas clientes. Por ejemplo, tengo una amiga que cuando tenía 15 años, con sus ahorros, compró una maquinita de chicles, de esas de los chicles de bolita, que no sé si todavía existan, de a peso. ¿Las han visto? Que le metes un peso y te avienta una vuelta, duras como la fregada, ¿no? Pero ya eran muy llamativas por el color. Imagínate cuántas bolitas puede comprar, pueden pagarse al día. En la época en la que estaban súper de moda, hasta 500 pesos por día. O sea, ella dice que iba casi diario a sacar dinero. Bueno, a lo mejor exageré, ¿no? Pero no sé, 100 bolitas por día. 100 pesos diarios para un niño. O sea, y ella invirtió en una maquinita de esas, una maquinita de café de esas de los dispensadores que ponen en un lugar, en un hospital, por ejemplo, ¿no? O en como la que hay en Saulo, que nosotros no usamos, pero que la gente está ahí, ese negocio se ve como muy inocente, pero tú no sabes cuántas veces la gente le jala a comprar el café, a comprar las papitas, o sea, a alguien se le tuvo que haber ocurrido y a alguien que los compra y no es nada complicado. ¿Estás de acuerdo? Nada más pones ahí el, este, el, el cosito de los muñequitos, ¿no? Que nadie lo agarra nunca, que son como pincitas y que es súper frustrante Todos porque se nadie se lo lleva, resbalan. a todos se resbalan, pero le siguen metiendo, le siguen metiendo, le siguen metiendo y debe ser un negociazo también, ¿no? Ahí les pongo algunas ideas que los niños pueden tener ese tipo de negocios. Yo vendía calcomanías en la escuela, hacía rifas de anillos, de bolsas, de lo que se me ocurría. O sea, ya traía el gen emprendedor desde chavita, ¿no? Vendía ropa usada a mis tías que les quitaba la ropa que ya no usaban y les decía que era para los niños pobres, pero era para mí, que yo era la niña pobre de la familia. La llevaba al tianguis los domingos y la vendía. Y la que no se vendía, sí la llevaba a los niños pobres, ¿no? Pero de ahí saqué lana para varias cosas. Adelante, Eduardo. Por ejemplo, uno de mis sobrinos lo que hizo Ujú, era poner futbolitos. Compró un futbolito ujú, y lo ponía en tiendas o tiendas así como franquicias de tipo EXO ujú, y llegó a poner como dos o tres. La verdad es de que se rindió
pero también era muy buena idea, pues es un ingreso pasivo. Él iba como cada tercer día por sus moneditas, pues para lo que se había recolectado. Entonces, también estaba muy bien. Claro. Y así, o sea, lo que pasa es que nos metemos como en un cuadrado, ¿no? México es uno de los países más ricos en oportunidades para hacerlo. O sea, de verdad, el que no se hace millonario en México es porque no quiere. Porque en los países de primer mundo el patrón es mucho más cuadrado. O sea, el micronegocio no existe en Canadá. Por ejemplo, tú no vas a ver puestitos de quesadillas o gente vendiendo cosas en las oficinas. No existe eso. O sea, la gente tiene su chamba, obviamente gana más, tiene un nivel socioeconómico más alto, pero es un nivel de clase media muy, muy, muy homogenizado. Y de ahí siguen las franquicias. No hay casi negocios, independientes y es muy caro. Todo es muy, muy, muy caro. Entonces la gente tiene un nivel de vida muy parejo en todos lados. Claro que es precioso Canadá, tiene su parte positiva, pero acá, o sea, si te sales a vender panquecitos, nadie te dice que no. Si te pones a vender quesadillas afuera, nadie te dice que no. Así empezó la casa de Toño en un patio de su casa, le gira la piedra al señor y después franquició, ¿no? Pero pues son garnachas igual que todas, ¿no? Y así lo que me digas, o sea, realmente, claro, te puedes quedar en el negocito chiquito vendiendo nada más cositas o ir expandiendo tu mente cada vez más a que tu creatividad te permita aumentarlo y convertirlo en un negocio. Pero en realidad, la diferencia, y siempre lo he dicho, entre un millonario y una persona que gana mucho dinero es la velocidad a la que un producto o un servicio se vende, el que sea. ¿Cuál es la diferencia entre el millonario que vende esto, que vende millones en un periodo de tiempo corto? En el caso de pues es una red de mercadeo, se vende por internet, la empresa es noruega y está en 80 países, ¿no? Sí, para el dueño representa, si a lo mejor este producto lo vende, no sé, le gana $1, no lo sé, pero vende millones o miles de piezas al mes, es la velocidad la diferencia. Ahora, hay personas que venden esto también, sí, pero si venden 10, aunque sea el mismo producto, no es lo mismo. Entonces, no es solamente qué vendes, es cuántos y a qué velocidad. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Sí les hace sentido? Entonces, vamos a empezar a trabajar mucho con la creatividad, porque yo quiero que salgan de este taller, así como Lulú, con ideas ya listas a ponerlas en práctica y que les empiecen a generar dinero ya. No tienen que hacerlo perfecto, no tienen que lanzarlo perfecto. O sea, Lulu, no te esperes hasta que tengas todo el manual perfecto del parto perfecto. O sea, empieza a grabarlo, te paso el teléfono de Richie al rato, márcale, que te cotice, negocia con él y tú empieza a grabar, pero ya. Si se corrige sobre la marcha, si yo Va, no lo hubiera hecho así, no estaría el libro escrito. Si lo hubiera pensado tanto. Ujú. perfecto, va, con todo. Excelente. Listo, muy bien. Terminamos el día de hoy. Les mando los formatos para que lo puedan armar más bonito. Y cualquier cosa, estoy para ustedes durante la semana para que me puedan hacer preguntas, consultas, todo lo que quieran. Y nos vemos el próximo lunes. Les aviso si va a ser a las 5 o va a ser a las 7, pero va a ser todos los lunes. ¿Ok? Listo. Cuídense mucho. Que tengan bonita semana. Bye. Gracias, Cris. Muchas gracias, Bye Cris. bye. Feliz